En continuidad con el programa que iniciamos la semana pasada para analizar qué es lo que está sucediendo en el mundo árabe, en estos levantamientos a los que ya se les empieza a llamar revoluciones, hoy continuamos con este tema para profundizar, para descubrir de quién es la mano que mece esta cuna, de dónde provienen estas instigaciones, cuál es el motivo de azuzar a los habitantes del mundo árabe, a qué obedecen las revueltas en Egipto, ahora en Libia, y que amenazan con extenderse a otras naciones en el norte de Árabe y también en Palestina. Nuevamente hoy platicaré con Alfredo Jalife Rame, analista de la geopolítica internacional, y con José Alberto Villasana Munguía, analista de temas internacionales y teólogo, pues tocaremos también el tema de las profecías en este asunto. Acompáñenme, quédense con nosotros. Les saludo con afecto, agradezco que esté con nosotros, sea usted bienvenido a este programa. Se puso tan animoso el tema, José Alberto Villasana y Alfredo Jalife le entraron de manera tan fuerte que nos dimos cuenta que era necesario hacer una segunda parte. Pero recordemos algunas temáticas que se trataron en el programa anterior, algunos momentos clave para comprender lo que estamos analizando, así que vamos a retomar imágenes, escenas, pronunciamientos del programa En el Pulso de la Fe del domingo pasado. ¿Qué sucede en ese mundo árabe que de la noche a la mañana están todos prendidos, aventando piedras, quemando banderas, derribando líderes? Primero, pues sí, el presidente de Egipto, Mubarak. Digamos que lo que sucede externamente, lo que se puede ver es una extraña ola democratizadora. Que ¿Lo dices con ironía o lo dices en serio? Lo digo con cierta ironía, porque ya es un poco sospechoso el hecho de que en Yemen, en Omán, en Marruecos, en Egipto, en Libia, es decir, por lo menos en 10 países de esa zona, de repente se empiezan los pueblos, las poblaciones a inconformar con sus dictadores así llamados, y se da de la misma manera en un lugar y en otro, ¿no? En Estados Unidos se creó cristianos sionistas, sí, que son los televangelistas, exactamente, sobre todo presbiterianos, fundamentalistas presbiterianos. No, porque dentro de los cristianos hay muchas denominaciones. Sí, aquí fundamentalistas cristianos. Acuérdate que aquí lo empieza gentes allegadas a Bush, todo el grupo que estaba al papá o al hijo. A toda la familia, a todos, ahí no, sin excepción. Son fundamentalistas evangélicos. Entonces son televangelistas, luego se vuelven televangelistas, como Pat Robertson es uno de ellos. Exactamente. Bueno, que él lanza el término del nuevo orden mundial. Sí. Y un paréntesis, ¿por qué se da esto en Estados Unidos, esta corriente? Porque Calvino es judío. De ahí viene la intersección entre para el caso, Alberto, Carlos Marx también era judío, hijo de judía. Claro. Y Carlos Marx, ¿no acaso? Hijo y nieto de dos grandes rabinos. Bueno, y no se fundamenta en Carlos Marx la revolución ahí está, rusa. Exactamente. Sí. Pero regresando también te tengo que preguntar de los rabinos antisionistas. O sea, ahorita volvemos con esto. Y luego. Entonces, este grupo que es furibundamente pro-israelí se alía con los conservadores straussianos, neoconservadores straussianos. ¿Qué es straussiano? Es el grupo, viene de un filósofo judío que lanza la idea que las élites solamente dominan porque la población no entiende nada de nada, entonces ellos tienen el derecho de dominar. Como ellos son los únicos que entienden, le hace los demás no entendemos nada, entonces gobiernan al mundo. Ese es el movimiento straussiano de Strauss, y son los que hacen la guerra son los que hacen el montaje hollywoodense del 11 de septiembre, son los que hacen la guerra de Afganistán, son los que hacen la guerra de Irak. Eso no hay que perderlo de vista. Y otra cosa importante, son straussianos. La crisis económica también. Y son hegelianos, que esto es muy importante. A ver, venga ese término. Otro filósofo judío, Hegel,
cuanto que él propone esta idea del esquema este de tesis, antítesis y síntesis, que trasladado al campo político se traduce en crear un problema para venir yo a poner la solución de ese problema y que la opinión pública acepte la agenda oculta que yo llevaba de antemano. Es decir, crear un enemigo. A ver, dicho en otras palabras, me voy a Marx ahora, al judío Marx. La negación para afirmar con la negación de la negación. Exactamente, sí. ¿Sí? Sí, por el campo militar, por ejemplo, este esquema hegeliano pues no es muy antiguo. Por ejemplo, se da en los grandes emperadores romanos. Nerón manda quemar ocultamente la ciudad de Roma. ¿Sí? Fue él el que lo hizo. ¿Pero para qué? Para echarle la culpa a los cristianos y tener la justificación de perseguirlos. Un autogolpe. Un autogolpe, o sea, es crear un enemigo, que incluso está por escrito, o sea, como doctrina de seguridad de los Estados Unidos, a partir de lo que se le conoce como el Iron Mountain Project, que es un análisis de inteligencia que se hace por ahí de los años 60, 70, para ver si era oportuno o no salir de Vietnam. Entonces se hace este grupo, este equipo que elabora este estudio, y dice no, o sea, a los Estados Unidos como imperio le conviene siempre tener un enemigo, crear siempre alguien que te golpee, alguien que te golpee. Como diría Batman. Sí, para ante la Pues opinión si no se pública desarma. justificar yo la intervención militar. José Alberto, en medio de toda esta triquiñuela, de todo este tablero de ajedrez, ¿cómo colocas el tema de Irak ocupado por Estados Unidos, invadido en tiempos de Baby Bush, ¿no? Y con el derrocamiento de Saddam Hussein? ¿Cómo ubicas eso en esto? ¿Forma parte del rompecabezas? Bueno, ¿O estamos ante una cosa Saddam nueva? Hussein siempre fue, y diría yo sigue siendo, porque no... Dilo. ¿No? Sí, sí. A mí me enseñó las fotografías y hay- la dentadura como de Amado un Carrillo, negrito, dices que tampoco está muerto. hay una prueba de la... como Elvis Presley, tampoco está, ni Pero Pedro la Infante. primera en decirlo es la esposa, una de las varias esposas pues, de su harem, la cual mujer después de un mes no lo dejan, cuando supuestamente agarran a Saddam Hussein en esta ratonera, ¿te acuerdas ahí? Y Barbudo. no la dejan entrar Como Diego, ¿no? Parecía. a la visita conyugal, ¿no? Y un mes, y 2 meses, 3 meses, la mujer empieza a protestar a Amnesty International, el gobierno de Estados Unidos no hace caso, finalmente recurre al gobierno ruso, y Rusia interviene en Estados Unidos diciéndole, oye, pero la señora quiere ver a su esposo, a Saddam Hussein, en la cárcel, no lo ha visto en 6 meses. Finalmente le permiten que entre. Inmediatamente la mujer sale de ahí diciendo, este no es mi marido. Todavía el Marshal USA le trata de, señora, pues usted piense que en la cárcel pues, la gente cambia de fisionomía y tal. Este no es mi marido. Llevo 25 años con él y este que tienen preso es uno de los dobles. Él tenía 5 dobles para que si precisamente no lo agarraran a él. Entonces, a tu pregunta, ¿qué pasó? Pues lo sacaron el día anterior al bombardeo de Bagdad. En aviones militares estadounidenses sube él con su familia, 10 limusinas negras, y lo sacan de Bagdad el día anterior al bombardeo. ¿Y dónde está ahora? Él sigue siendo y ha sido siempre socio de ellos. Hay De los incluso de los Bush de Estados Unidos, del sistema. Hay declaraciones juradas de soldados estadounidenses, declaraciones juradas en el proceso que se hizo, diciendo que cuando nosotros salíamos de Kuwait, no es cierto que Saddam Hussein volaba los pozos petroleros, los volábamos nosotros. Esto para recordar. Ahora, continuemos con este tema. Recibo con afecto a Alfredo Jalife Rame. Mi querido Freddy, bienvenido. Gracias, Robert. Nada te pasó el domingo pasado, ¿no? No, no tiene por qué. México es un país civilizado, donde se dan debates de altura. Y mira, en relación a lo que comentaba de los házaros. Bueno, déjame saludar a José Alberto. Ah, bueno. Y ¿Tú ya lo saludaste? ¿también? Sí. Ya hace mucho. José Alberto, Antes del bienvenido, programa. muchas gracias. Gracias por la invitación Gracias a nuevamente. ti. El domingo pasado me encontré a Alfredo. Escondido. No. Yo estaba paseando ya en la tarde del domingo. Comiendo un fondue de carne con mi esposa. Sí.
Tuve el gusto de saludarlos. Y todavía seguimos comentando. Bueno, viendo carne. Es que apenas Y semitas, ¿no? Por lo que Bueno, decías del platillo de decíamos la Puebla. semana pasada, ¿no? Que si alguien se puede quejar del antisemita, son los poblanos, porque es el platillo Sí. de la semita como una torta. Bueno, mira, yo traje el libro que tú habías citado, por que yo cierto, en el cité, programa digo, porque hay que anterior. ser serios en esto, ¿no? Claro. Es de Shlomo Sant, es un historiador, el mejor a mi Mira, juicio de Israel, de la muéstralo para Universidad acá. de Tel Aviv, y el título del libro se llama The Invention of the Jewish People, el invento del pueblo judío. Es demoledor, te voy a decir, porque desmonta toda la mitología en torno de las definiciones. Shalom Sand es profesor de la Universidad de Tel Aviv. Sí, de historia. Historia, sí. Entonces imagina a alguien que no sabe historia, que es un vendedor de telas, se le pone a discutir contigo. Digo que discuta, pero oye, aquí estamos hablando de erudición. Sí, además es catedrático, en la Universidad de Y él Tel Aviv. dice, bueno, los semitas son los sefarditas, muy respetables, son nuestros primos hermanos. Por ejemplo, yo soy 3 veces semita. Primero por sangre, los árabes somos semitas. 2, por lingüística, yo hablo el idioma árabe. Y 3, pertenezco a una religión aramea, la última de la humanidad, fíjate, que son los católicos maronitas. Incluso la liturgia de la Iglesia Católica Maronita, que fíjate, yo nunca hago alarde de eso, porque yo entiendo que en México somos un país laico, con una cobertura religiosa, no podemos perder de vista que la mayoría del país es católica, y obviamente los maronitas somos los católicos orientales, según ¿sí? el censo Se dice fácil, ¿no? último. Ah, claro, sí. 84%. Mira, eso es fuerte, ¿no? Bueno, yo invito a nuestro amable público a que nadie se ponga triste, nadie se sienta, nadie diga las expresiones que están usando allí. Precisamente en el programa del domingo pasado comenzamos, nos llevó la mitad del programa prácticamente, definir estos términos. ¿Qué es sionismo? ¿Qué es judaísmo? ¿Qué es islam? Házaro. ¿Quiénes son los ¿Qué es islam? házaros? Entonces está totalmente aclarado esto. Bueno, nos quedamos la semana pasada con esta pregunta. ¿Cuál es la intención de estar azuzando, de provocar al mundo islámico? José Alberto. Bueno, la intención que pudiera haber por parte de las poblaciones ahí, pues sí, efectivamente es librarse de regímenes ya muy anticuados, muy pues estrictos, ¿no? Dictaduras, en las palabras que se están usando hoy día. Pero desde el ámbito de fuera, es decir, extranjero, pues no deja de haber una intencionalidad de desestabilizar la región. En parte por motivos geoestratégicos, que ya Alfredo nos explicará, pero por motivos también de recursos. A ver, pero entonces, Pues inmediatamente Estados Unidos, la OTAN mueven todas sus flotillas listos para salvaguardar, esa es la palabra, los pozos petroleros. Bueno, pues ahí ves tú una de las intenciones fundamentales. Pero te entiendo que estos levantamientos son legítimos, surgidos del pueblo que quieren derrotar a dictadores que llevan en el poder muchos años. Creo que esto nos lo ha aclarado Wikileaks. O sea, han salido cables de que esto que vimos en Egipto y en varios de esos países se está preparando desde 2008 en Estados Unidos, en donde han entrenado a disidentes políticos en activismo, tácticas de activismo. Y bueno, también esto lo dice The Daily Telegraph, lo dicen varias fuentes, no solamente Julian Assange. Entonces sí hay intención desde fuera de desestabilizar y de tirar a regímenes actuales para sustituirlo por otros más dóciles a Occidente. Jordania sería una historia diferente porque el pueblo quiere mucho al rey, es una dinastía. En Jordania al ya príncipe lo ven como el comenzaron, sucesor. sí es cierto, pero también ya comenzaron a haber brotes de protesta, como también los han empezado a ver en China. A ver, Jordania tiene... Es el gran perdedor. Pero fíjate cómo habló de un pacto en favor de Israel después. Sí, bueno, después ya no sé, yo te estoy hablando ahora. Según Ezequiel, Israel es el gran perdedor, siempre. Pero llega un momento, según estas profecías, en las que ya estando a punto, digamos, de que lo tiren al mar, como quiere Ahmadinejad, tira a los judíos al mar, en ese momento eso, hay una intervención positiva divina.